ahora con la intervención del profesor Cabatec, que desde luego no necesita ninguna presentación, porque su obra ya es suficientemente representativa, brillante, como para que todos lo conozcan, y mucho más el público presente, que coincide también en trabajar junto a él. Además, bueno, para la Fundación Duques de Soria es un auténtico honor recibir a quien ha sido el representante del grupo premiado con ese primer premio del Hispanismo Internacional Fundación Duques de Soria, de tanto prestigio y que tanta alegría nos da tenerlo de nuevo aquí. En todo caso, simplemente decirles a ustedes, que ya lo saben, el profesor Cabatec ha sido catedrático en diferentes universidades alemanas y también lo es ahora, Universidad Suiza, ¿verdad? Y sus publicaciones tocan temas muy heterogéneos, áreas muy diferentes, ¿no? Como por ejemplo la teoría lingüística, la sociolingüística, la historia de la lengua, que yo creo que es su gran vocación, ¿verdad? La lingüística del corpus, las tradiciones discursivas y culturales, y por supuesto todo ello sin abandonar jamás todo lo que supone la puesta a punto de materiales docentes, la puesta a punto de proyectos de humanidades digitales, como es el que está inmerso en este momento. Como digo, es un honor, un placer tenerlo aquí, y nos va a hablar de algo que insinuó ya un poquito ayer, ¿no? A propósito de la inteligencia artificial, en qué medida también puede o no puede ser una herramienta que sustituya en el aprendizaje de lenguas a los seres humanos. La respuesta casi nos la dio ayer, pero seguro que hoy la matiza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por la presentación. No sé si digo una respuesta. Vamos a ver si puedo dar una respuesta, porque es un tema que todavía estamos buscando las respuestas adecuadas, en realidad. Entonces, voy a hablar de la crisis de las humanidades y de 3 discursos con respecto a esa crisis de humanidades. Uno es un discurso que dice que los idiomas son superfluos, o por lo menos el aprendizaje de segundas o terceras lenguas es superfluo. Un segundo discurso propone una simbiosis entre las filologías y la inteligencia artificial, y yo propongo sobre todo insistir en un tercer discurso, en el de la rehumanización como solución, como callejón con salida. Quiero empezar con una imagen de un aula de introducción a la lingüística que di en Tubinga en el 2005. Ven en esta imagen algo que hoy en día sería totalmente impensable. Yo ahora doy introducciones a la lingüística con 20 personas. Y se está reduciendo el número de alumnos de español drásticamente. Estamos en un momento realmente de una crisis muy profunda que afecta a la existencia propia de nuestra disciplina. Románicas, en Zúrich, es una disciplina con mucha tradición, es el departamento de mayor cantidad de catedráticos que hay en Europa probablemente, y estamos en una crisis tremenda. Nuestro rectorado quiere recortar por todas partes, y no estamos solos, porque eso pasa en toda Europa occidental. O sea, estamos en un momento realmente de lo que dice el Papa, en una fase de transición vertiginosa, un cambio de época, y creo que tiene toda la razón. Por cierto, esa Magnificat Humanitas, esa encíclica, es muy interesante como texto que discute el papel de la inteligencia artificial en la actualidad. La crisis de las humanidades viene de antes de la pandemia. Se decía ya antes de la pandemia que hubo crisis de humanidades, y el descenso del número de alumnos, por ejemplo, viene de bastante antes. Se aceleró por ciertas políticas internacionales que tuvieron un impacto a nivel internacional, aunque sea solo Estados Unidos, pero todo lo que está pasando en Estados Unidos tiene repercusión en el mundo. Por ejemplo, el gobierno de Trump redujo drásticamente todas las subvenciones a las humanidades y a las universidades en general, porque está atacando a la universidad como institución, porque es un lugar de libertad y de crítica y de discusión, y eso es algo que no se quiere fomentar. La crisis de las humanidades fue acrecentada con un impacto muy fuerte por la pandemia.
La pandemia dio un apoyo muy fuerte al inglés como idioma universal. Sabemos que lo del inglés, el avance del inglés ha sido paulatino, pero que estuvo más o menos estancado. Pero la crisis de COVID cambió nuestra actitud de ser porque nos metimos en un aislamiento, en la soledad y, por ejemplo, toda la generación joven se metía en las redes y la lengua dominante en las redes era el inglés. Por ejemplo, mis hijos que hablaban español o alemán, de repente empezaban a escribir y a hablar en inglés. Y eso durante la pandemia realmente tuvo un impulso muy fuerte. Y después vino a finales del 22 ChatGPT. OpenAI lanzó esa nueva herramienta y luego ahora tenemos toda una serie de diferentes programas de inteligencia artificial y en muy poco tiempo llegó a ser una de las herramientas más usadas a nivel mundial. Ahora ya no vivimos sin inteligencia artificial, está omnipresente en todas partes y llegó a acabar con la ridiculez de las traducciones artificiales. Por ejemplo, sabemos que nos reíamos de las traducciones tan malas de la inteligencia, no inteligencia artificial, sino de los primeros programas automáticos de traducción, todavía hace pocos años. Ahora ya no nos reímos, ahora nos quedamos realmente estupefactos ante la ante la altísima calidad de las traducciones. Yo di todo un curso sobre traducción literaria e inteligencia artificial y comparábamos traducciones de traductores realmente renombrados con la inteligencia artificial y en algunos casos la solución de la inteligencia artificial era incluso quizá parecía incluso mejor, en muchos casos también peor. O sea, obviamente todavía estamos en un momento que no todo lo resuelve la inteligencia artificial. La crisis de las humanidades ya la mencioné. Y estamos aquí, preparé una serie de cosas que no puedo presentar aquí porque son audios y no tenemos audio aquí, pero bueno, la inteligencia artificial sabe hablar, mantener una conversación, dibujar, componer, escribir poesía, traducir, cantar, hacer cálculos, interactuar. Aquí había como un podcast sobre un artículo mío donde dos personas en inglés se discuten sobre la calidad de un texto que yo había escrito. Aquí tenéis un cómic sobre un artículo mío sobre tradiciones discursivas. Es bastante kitsch la forma de presentar los cómics que produce Academia Edu y tiene como un estilo muy particular que es el que veis y además se ven ahora en los menús de los restaurantes cuando están hechos por la inteligencia artificial. Parece que tiene un estilo propio la inteligencia artificial. En todo caso, es increíble lo que está haciendo porque el contenido resume un artículo en 4 viñetas y el diálogo que tienen los dos que están discutiendo sobre un artículo mío en un podcast es casi perfecto, o sea que me impresionó a mí mismo y pensé, bueno, no funciona bien el sonido, lo dejamos. O sea, che requesce impake anthropology, classics, humanities, Spanish, Latin studies, Latino studies, etcétera, etcétera. Aquí vemos que todo esto parece que se está acabando. La inteligencia artificial es capaz de hacer muchísimas cosas y pone muchas cosas en tela de juicio. Esto tiene consecuencia para todos los ámbitos de la vida, pero afecta especialmente a las humanidades. Si la inteligencia artificial puede generar todo lo que generan las humanidades, ¿para qué perder entonces el tiempo aprendiendo idiomas, escribiendo, analizando textos, componiendo poesía o interpretando? La discusión ha llegado a la política, esto es de una discusión en Austria, en Alemania la tenemos en Baden-Württemberg, el presidente Land propuso realmente la reducción de la enseñanza de idiomas en contra de las propuestas de la Unión Europea. Alemania siempre era un país con muchos idiomas, con mucha insistencia en la enseñanza y ahora es un país que en parte propone por modernidad, ¿no? El cantón de Zúrich también está discutiendo eso, ¿para qué perder tanto tiempo en el aprendizaje de idiomas si lo pueden hacer las máquinas y podemos dedicarnos a estudiar capacidades digitales?
Estudiar idiomas es un desperdicio de recursos, otras competencias también pueden ser sustituidas por la inteligencia artificial. Las personas deberían centrarse en adquirir competencias digitales y empezar a sacar el máximo partido a la inteligencia artificial. Y voy a presentar, como decía al principio, 3 discursos que están en el aire en este momento. El primero es este. El primero es este discurso que dice: la inteligencia artificial hace superfluo el aprendizaje de idiomas. La ventaja es la reducción de trabajo, esfuerzo, apertura hacia nuevas posibilidades, tenemos más tiempo, aumento de la eficacia, optimización de los procesos y reducción de los costes salariales. No necesitamos profesores de francés, por ejemplo, o de español, si todo esto lo hacen las máquinas. Las desventajas: pérdida de competencias, atrofia cerebral, creo que es un factor que no deberíamos ignorar, y pérdida de control. En un texto del Centro de Idiomas de las 2 universidades de Zúrich, hace 2 años escribí lo siguiente: a más tardar, cuando los robots del futuro organicen sus propios cócteles y nosotros, los humanos excluidos, nos quedemos mirando con envidia, con la nariz pegada a los cristales, tendremos que plantearnos si no deberíamos haber redefinido nuestro papel a tiempo. Si llegamos a ser sustituibles en cada vez más ámbitos, debemos encontrar al mismo tiempo nuevas tareas. A pesar de toda la digitalización y la automatización, debemos organizar una nueva humanización de la sociedad. En este sentido es fundamental el papel de nuestro bien más humano, el lenguaje y las lenguas. Bueno, segundo discurso, la simbiosis inteligencia artificial y filologías. Jefes de Amazon, de las grandes empresas digitales, aquí uno de los, el jefe de Netflix, proponen que las humanidades tendrán un gran futuro, que las lenguas y la crítica textual será cada vez más necesaria. Incluso Elon Musk dice que las artes liberales son importantes, e incluso se dice que la filosofía en la edad de la inteligencia artificial tendrá un gran futuro. ¿Para qué? Para controlar los textos creados por la inteligencia artificial. Por ejemplo, hacen falta filólogos que corrijan las traducciones automáticas, hacen falta personas que nutran la inteligencia artificial de material, pero de alguna manera es la humanidad al servicio de la inteligencia artificial. Entonces las personas como marionetas de la inteligencia artificial. También podemos invertirlo y decir que usamos la inteligencia artificial como marioneta de la humanidad, y creo que esto es lo que en este momento estamos haciendo. El corpus de textos se amplía enormemente, hay cada vez más material de diferentes tradiciones discursivas y podemos realmente trabajar muchísimo mejor ahora con las posibilidades de la inteligencia artificial. ¿Qué pasará en el futuro? Pues la IA aprende cada vez más rápido y no deja de formarse. Gracias a la simbiosis entre filología y IA, ella recibe un aporte constante, los conocimientos de los expertos se incorporan a la IA y la perfeccionan, entonces será capaz prácticamente de asimilar, reproducir, recombinar toda la cultura humana con el tiempo, y además ella sigue viva mientras que los humanos se mueren, o sea que sigue aprendiendo, desarrollará a partir de ahí algo que todavía no sabemos, quizás incluso formas superiores de inteligencia que nosotros los humanos ya no podamos comprender ni controlar. Eso es algo que suena utópico, pero no estamos tan lejos. Las ventajas, bueno, pone Fortale, perdón, ventajas de ese discurso de la IA en simbiosis con las filologías o con la nueva necesidad de las filologías, control de la IA, aceleración de los estudios en humanidades, trabajo más rápido y eficaz, corrección de errores, búsqueda de información y la IA como herramienta. Pero las desventajas son: la filología es una marioneta secundaria, la limitación temporal, porque cada vez que la IA aprende más, nos hacemos más superfluos y los humanos somos cada vez más una herramienta de la IA. Bueno, vamos al tercer discurso, la rehumanización como solución, el callejón con salida.
Son cifras de la evolución de los usuarios de Duolingo a nivel mundial. Es la plataforma de aprendizaje de idiomas más usada a nivel mundial y tiene también Babbel, otras plataformas de aprendizaje también cada vez más. Ahora hay un discurso en la red que critica mucho Duolingo porque no se aprende nada con Duolingo, pero hay herramientas de IA con las que se pueden establecer diálogos. Phobis, por ejemplo, puede crear interacción ficticia con personajes históricos. Uno puede, por ejemplo, hablar con Cervantes y dialogar con Cervantes y discutir sobre el Quijote con el propio autor, y Cervantes reacciona y contesta, y es algo que es realmente fantástico y tiene un impacto mucho mayor que Duolingo, donde uno juega así con unos dibujitos y se aprende realmente mucho. La IA, entonces, se divide el trabajo con la inteligencia humana en la didáctica, y es como un reto para la rehumanización. O sea, vamos a combinar inteligencia artificial con inteligencia humana. ¿Para qué estudiar idiomas? Era la pregunta inicial, y voy al tema ahora, y creo que en esa cuestión está un poco la respuesta a la cuestión también de la rehumanización. Necesitamos idiomas extranjeros. Hicimos en Suiza una encuesta sobre la motivación para aprender español, con más de 500 respuestas. Ahora tenemos unas 600. Las personas que estudian español en Suiza, casi todas, el 96%, recomienda que se estudie español. O sea, ven una experiencia positiva en el aprendizaje del español. ¿Vas a continuar estudiando español? La gran mayoría contesta que sí. ¿Tú crees que el español tiene un valor económico en Suiza? Y aquí las respuestas son bastante escépticas. Mucha gente dice sí, pero no mucho. Bueno, tiene poco valor económico. Algunos dicen sí, absolutamente. Depende mucho aquí del perfil de las respuestas. Por ejemplo, en las universidades, los de económicas contestan que sí, pero los alumnos de secundaria, por ejemplo, dicen, bueno, no sé, me interesa más porque puedo ir a España de vacaciones. O sea que según el perfil de las respuestas va cambiando esto. Aquí como una de las preguntas es ¿qué asocias con el español? La mayoría asocia viajar, vacaciones, algo les parece bonito, rápido, vivo, apasionante, melódico. Todo valores positivos, pero valores no muy, digamos, como antes decíamos, de valores duros, no valores que tengan, digamos, mucho valor económico, por ejemplo. No es más para viajar, para divertirse. Después tenemos algunas respuestas cualitativas, he elegido algunas. Me abre nuevos horizontes. Creo que el español es muy importante, lo hablan muchísimas personas en todo el mundo, lo que permite comprender mejor otras culturas. Sí, porque me divierte. Esto es algo que no habría que infravalorar. Entender las letras de Bad Bunny es una gran experiencia. Sin duda, me abre muchas puertas en la vida. Ahora entiendo mejor a las personas y su cultura. Cuando dominas un idioma más, puedes descubrir y disfrutar mucho más del mundo. Me gusta, es una inversión en mi vida. Creo que los idiomas unen a las personas. Simplemente da gusto aprender un idioma. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Con Guillermo de Humboldt sabemos que una lengua no se puede enseñar, sino despertar en el ánimo. Es una cita que me gusta mucho, porque en realidad enseñar una lengua no es algo exterior, es algo de la interiorización, de lo que hablaba ayer, de esa identificación con el otro. O sea, que la lengua se despierta dentro de uno, se hace como casi un organismo vivo en la cognición de una persona, y nos lleva a ese conocimiento compartido que podemos disimular con un aparato, digamos con una máquina de traducción, pero sabemos que es una máquina que está como ayudándonos, no estamos realmente penetrando en el otro. Es también la materialidad, la presencia material del otro, el intercambio real entre personas físicas, la relación entre el lenguaje y realmente encuentro físico. Todo eso la inteligencia artificial
es una herramienta que nos ayuda a hacer muchas cosas, pero ahí queda mucho que está reservado, digamos, al conocimiento auténtico dentro de mí, de la lengua. Bueno, hay otras razones, por ejemplo, hay muchos estudios últimamente sobre envejecimiento saludable y bienestar de las personas, donde la cuestión del envejecimiento cognitivo y el aprendizaje de idiomas se relaciona, y se dice que no hay cosa mejor para las personas mayores que estudiar idiomas o practicar idiomas y comunicarse en idiomas. O sea, es algo que nos mantiene joven. Y eso es algo que creo que no habría que despreciar. Entonces, vuelven también las humanidades, vuelve el aprendizaje de idiomas y de alguna manera los propios hablantes, creo que las propias personas, los propios aprendices de idioma nos dan una respuesta a esa idea del futuro de la enseñanza de los idiomas. O sea, si algún político dice que nos podemos ahorrar los costes de la enseñanza de idiomas, creo que va a recibir realmente resistencia en la propia población, porque los propios humanos queremos leer, escribir, hablar, aprender, estudiar idiomas, vivir la vida y no solo dejarla que la viva la inteligencia artificial. Queremos hablar y escribir nosotros mismos, porque eso sale de nuestra propia naturaleza. Queremos sentir las lenguas vivas en nuestro interior y encontrarnos con otras personas a través de ellas. Queremos hablar porque somos personas, aunque las máquinas hagan lo mismo que nosotros. Y diría que necesitamos las lenguas más que nunca, cada vez menos para una comprensión mínima o para la comunicación, para lo cual también habrá máquinas, pero cada vez más para la experiencia única de nosotros, de reconocer a los demás, incluso a aquellos que hablan otras lenguas, en nosotros mismos. Entonces, los argumentos para el discurso 3 son felicidad, bienestar, plasticidad cognitiva, realización personal a través de la experiencia social, competencia social intercultural, referencialidad, conexión entre el mundo físico y psíquico, sentimiento de interacción humana como necesidad. Entonces, necesitamos la preservación de la humanidad, aprender a posicionarnos como personas frente a la inteligencia artificial. Esto serían otra vez las ventajas y desventajas del ser humano, sus necesidades en el centro de todo. No hay un límite temporal. Este discurso de la rehumanización no tiene límite temporal. Queremos vivir, queremos ser humanos y queremos serlo a pesar de que las máquinas hagan lo mismo que nosotros. O sea, esto es una necesidad de supervivencia de la humanidad. Y es también algo democrático y socialmente justo, porque sale de los propios humanos. No nos dejemos engañar, no nos dejemos manipular por la inteligencia artificial. Vivamos nosotros. En principio, no es una opción, sino una necesidad. Las desventajas es cuestionable si existe un beneficio económico a largo plazo, más allá del ocio y del egoísmo humano. Yo hablo con mucho gusto del nosismo. El nosismo, en vez del egoísmo, creo que nosotros los humanos queremos sobrevivir y queremos seguir siendo humanos. Y con eso llega al final y me quedan 13 segundos. Necesitamos un uso humano de la inteligencia artificial. El español seguirá siendo el segundo idioma universal del mundo occidental, que es un poco paradójico, pero me gusta mucho esa fórmula. El español es una lengua que transmite valores identitarios, no he entrado en eso, pero es interesante que frente al inglés, el inglés es como la lengua franca universal, pero muchas veces la gente dice, bueno, hablo inglés, claro, como todo el mundo, pero todo el mundo que habla español dice, sí, porque estuve en donde, porque se identifica con algo. O sea, el español siempre se asocia con valores identitarios, el inglés no necesariamente. El español también es el primer idioma, más allá del inglés, que transmite esa posibilidad de la experiencia de adentrarse en otro idioma, de descubrirnos, de descubrir las cosas a través de otro idioma compartido con otros.
y necesitamos ese control crítico e interacción creativa en el triángulo persona-persona, inteligencia artificial, y el plurilingüismo es un reto para el futuro, y creo que tenemos que luchar para que esas voces políticas que ahora hay, también económicas, de ahorro o de ya no necesidad del plurilingüismo, que encontremos un contraargumento. Y creo que ese contraargumento de la humanización o del mantenimiento de la humanidad es el más fuerte que tenemos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cavathec, por esta visión esperanzadora para los seres humanos frente al avance imparable de todo lo que es la inteligencia artificial. Paso a ustedes el turno de preguntas. ¿Empiezo yo? Yo más bien tengo un comentario, Johannes, porque sí, la inteligencia artificial es un reto. Y yo, por ejemplo, lo veo en los trabajos fin de grado y de máster. Tengo estudiantes que sé el nivel que tienen en español, también en rumano, pero sin embargo que presentan trabajos impecables. De hecho, nosotros este año hemos decidido no poner una nota para el trabajo, sino para la presentación, porque es que no sabes cómo evaluar los trabajos, porque es muy difícil. En algunos casos todavía puedes encontrar algún trabajo tuyo, como me pasó a mí, que nunca escribí, entonces porque la inteligencia artificial puede poner referencias, pero en otros casos los trabajos son impecables, entonces no lo sé. Y lo que decías también de aprendizaje, yo por ejemplo aprendo con Duolingo Pro, porque sabes que llegué a un A2 en alemán y hablo con el robot porque me siento como más confiada, es que no tengo a la persona y veo todos los errores porque te lo pone, además te lo pone en negrita al final, entonces son herramientas que utilizamos también nosotros mismos y es muy difícil, creo que de luchar contra lo que hay, no lo sé, es simplemente un comentario. ¿Recopilas preguntas o...? Sí, bueno, si queréis. Como tú quieras. Yo, Johannes, gracias por la presentación y por todas estas ideas. Creo que el argumentario que planteas de esta rehumanización o el humanismo respecto a, o como discurso alternativo es excelente y yo particularmente lo comparto, pero creo que hay un problema, que es que yo lo comparto porque soy humanista. Pero el humanismo también tiene, o sea, en determinados círculos está bastante denostado, o sea, como argumentario. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿consideras que esto es verdad? Es decir, que hay espacios donde el humanismo está denostado, y si consideras que sí, ¿crees que se podría reformular los argumentos de otra manera, quitándole esa etiqueta humanista, reformulado de alguna otra manera, reivindicando algunos conceptos, algunas nociones, algunas ideas, para pues, evitar esa etiqueta? Por ejemplo, yo creo que en la mayoría de los argumentos que planteas, lo que hay detrás es la idea de que queremos vivir como humanos. Queremos vivir. Es decir, yo creo que hay un experiencialismo, hay una reivindicación de la experiencia, también de lo humano, pero es más una reivindicación de la experiencia, es una fenomenología. Creo que podría reformularse por ahí. Y la otra cuestión es, también creo que es muy importante crear un argumentario en contra o para contrarrestar los discursos utilitaristas, sobre todo en cuanto a la educación. Lo que pasa es que creo que hay una dificultad, que es que cuando se crean argumentos en contra del utilitarismo, se sigue en el mismo marco de lo útil y lo inútil. Y creo que en tu presentación también hay maneras de salirse de ese marco de lo útil y lo inútil. Es decir, ir a unos argumentos que no planteen ese tablero de juego de lo útil y lo inútil, sino un nuevo tablero de juego en el que hay otros valores que se pongan por encima se pongan en la mesa. Y creo que eso es muy útil porque, en realidad, tú has presentado en tu encuesta una pregunta, ¿no? ¿Cree usted que el español es algo útil para mi vida profesional?
Bueno, creo que si le preguntan a una persona de secundaria, a un alumno de secundaria por cualquier otra asignatura, no va a saber responder tampoco. La biología es... o cualquier otra asignatura del colegio. Y lo que me lleva a plantearnos, ¿la formación secundaria es una formación para la vida profesional? Es decir, la Bildung es esencialmente una formación para las personas, para los jóvenes y su inserción en el mercado laboral. Esas serían las dos. Son dos preguntas bastante filosóficas, pero para otra charla. Yo he echado de menos en la presentación un argumento que no sé si está estudiado, pero del que he oído hablar, y ahora lo explicaré, que es el argumento biológico. Es decir, cuando voy a explicar a qué me refiero concretamente. La infanta Margarita, la duquesa de Soria, habla 9 idiomas. O hablaba, ahora ya no habla ni español. Pero, en fin, ha llegado a dominar 9 idiomas. Y ella siempre dice que 9, pero que podrían ser 11 o 15 o los que fueran. Que a partir del 4.º idioma algo te cambia en la cabeza y te resulta muchísimo más fácil aprender un idioma nuevo. Ella, su idioma, su primer idioma fue no el español, sino el portugués, porque vivían en Estoril y ella estaba todo el día en la calle y sus amigos eran los portugueses que estaban por la calle. Y ella hablaba portugués. Y el español era una especie de dialecto familiar que solamente se hablaba en su casa. No tenía sensación de que hubiera más gente que hablara el español. Cuando, a partir de una cierta edad, le empezaron a enseñar en casa francés e inglés. Les pusieron profesores de francés e inglés. Dice que le costó mucho trabajo aprender francés e inglés, pero que después de aprender francés e inglés y hablar como lengua materna portugués y español, que a partir de ahí no le costó nada aprender alemán, holandés, neerlandés, porque aprendió, es decir, simplemente hablaba holandés con acento flamenco, pero daba el pego. A mí me llegaban a preguntar en reuniones que teníamos ahí, cuando ella se dirigía a una audiencia de flamencos, en flamenco, me preguntaban, ¿y por qué habla tan bien flamenco? Porque eso no lo habla nadie, fuera de la zona neerlandófona de Bélgica no lo habla nadie. Los holandeses se ríen del acento de los flamencos. Y yo dije que es que tenía amigos flamencos. No es verdad. Había estado viendo programas en la televisión para adaptar el acento. Es verdad que al ser ciega de nacimiento, su capacidad auditiva es mucho mayor y los matices los mide más. Pero ella ponía como ejemplo de la transformación que ella cree que se produce cuando dominas, ella siempre decía más de 4 idiomas, pero que ella aprendió polaco. Dice, y no me costó nada. Y el polaco no tiene ninguna relación con el alemán ni con el sueco, que también hablaba sueco, pero el sueco, si sabes alemán, hay una justificación, pero el polaco no. Y decía que no le había costado. Y que ella creía que alguna transformación biológica o neurológica se producía cuando hablábamos más de 4 idiomas, que por lo tanto que ella recomendaba que se aprendieran siempre más de 4 idiomas. Pero, en fin, esto es una manera de hablar, pero seguramente esa parte hay que estudiarla. Es decir, ¿qué efecto produce en el cerebro aprender a expresar los sentimientos en distintas lenguas? Pues seguramente produce efectos, porque el cerebro es muy versátil y se adapta a todo. Eso es así. Y en cuanto a la importancia de la inteligencia artificial, yo soy abogado de profesión y solo he tenido una experiencia, no mía, sino de un cliente que me vino a ver con un escrito que quería presentar
para recurrir una decisión administrativa. Y quería que yo se lo revisara para comprobar si estaba bien. Lo revisé, me pareció que estaba impecable y le dije, pues no tengo que cambiar ni una coma, está perfecto. ¿Quién te lo ha preparado? Como este está vinculado a una gran empresa, te lo habrán hecho en la asesoría jurídica de la empresa. No, esto lo he hecho con inteligencia artificial. Pues estaba impecable. Y lo ha presentado y luego no ganó el recurso, pero no porque el recurso estuviera mal, el recurso estaba perfecto. Y yo dije, pues esto nos jubila a los abogados. Dice, no te creas, porque yo no lo iba a presentar si un abogado de verdad no me daba el visto bueno, porque yo no sé si está bien o mal. Yo no tengo manera de saber si está bien o mal, salvo que me lo diga un abogado. O sea que al final sigue habiendo una necesidad de intervención humana, porque si no, ¿tú cómo sabes que eso está bien? Y sobre ejercicios académicos, hay un premio, el premio Duques de Soria de Hispanismo en Bélgica, que se da desde hace, ya no me acuerdo cuántos años, 10, 12, 14 años. Es una competición entre las 7 universidades belgas que imparten estudios de español y que concurren con la mejor tesis de máster de cada universidad. Desde el principio, y no se hablaba de inteligencia artificial entonces, era más bien sospecha de que los profesores que dirigían esas tesis de máster hubieran intervenido en el trabajo, intervenido muy directamente. El jurado, que son 5 profesores españoles, que se desplazan a Bruselas el día que se va a fallar el premio, ellos ya conocen los trabajos, los han leído y entrevistan en persona uno a uno a cada uno de los 7 finalistas. Y claro, eso sirve para detectar si realmente el que tienes delante es el autor de ese trabajo o no. Pero como dicen ellos, si el autor real ha sido su profesor, su director de tesis o la inteligencia artificial, eso no lo podemos saber, pero sí que sabemos si lo ha hecho él o no, porque le empiezas a preguntar y cuando te das cuenta que no tiene ni idea de cómo pues lo detectas. Pero quiero decir que claro que hay sistemas, pero a pequeño nivel. O sea, si hubiera que entrevistar a 70 personas, no se podría hacer. Pero como es a 7, pues dedican una parte de la mañana a entrevistar a cada finalista. Y ha habido algún caso en el que la mejor tesis de máster se descartó, porque evidentemente no lo había escrito el que lo firmaba, y se descartó. Pero en fin, esa era la prerrogativa del jurado. Muchas gracias. Bueno, el tiempo avanza. Muchísimas gracias por las preguntas y por los comentarios, pero el tiempo avanza mucho y yo debería dar otra charla sobre los temas que se han planteado. Voy a intentar responder muy rápidamente o comentar muy rápidamente lo que se ha dicho. Mi experiencia con los idiomas es otra, o sea, yo cada vez más tengo dificultad con estudiar más idiomas. Estoy actualmente intentando aprender el retorromance, el griego moderno, el checo y tengo muchísima dificultad porque creo que conforme avanza la edad es más difícil, o sea, la capacidad de memorizar es peor. Quizá el pensamiento sistemático no, pero la capacidad de memorización. Entonces, pero bueno, creo que nos mantiene vivos seguir estudiando idiomas. Se han planteado muchas cosas, pero quizá muy rápidamente lo de los alumnos, el problema lo tenemos por todas partes y justo al final lo decías, ¿no? Que lo de Bélgica es ese ejemplo. Tenemos que ver nuevos mecanismos de control. No deberíamos decirles a los alumnos lo que hacíamos con Wikipedia al principio, que es como algo diabólico que no se puede utilizar y lo utilizábamos todos. Es simplemente que la inteligencia artificial nos da muchísimas posibilidades y estamos trabajando con los alumnos ahora haciendo análisis
comparación textual, traducciones, todo tipo de cosas con inteligencia artificial y transcripción de textos orales, por ejemplo. Es increíble lo que se puede hacer y en cuán poco tiempo, ¿no? Entonces estamos estamos en esta fase, en la fase en la que la inteligencia artificial nos ayuda mucho, pero tenemos que pensar también cuál será el futuro, o sea, hasta dónde llegamos con la inteligencia artificial y dónde quedamos nosotros. Lo del humanismo me parece interesante porque el término es problemático, lo uso a propósito, porque es como una provocación, lo de la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial, pero quizá habría que introducir también un elemento de, como decías tú, de la experiencia y de lo físico, porque el humanismo es un término que realmente está muy vinculado con lo espiritual. Y en realidad lo que no tiene la inteligencia artificial es cuerpo. Y la combinación de espíritu y cuerpo creo que es algo que realmente es lo propiamente humano y donde nosotros somos diferentes a las máquinas y creo que, bueno, hay robots pero no son lo mismo, que habría que buscar otra fórmula quizá espiritual con cuerpo, no sé. Y lo del discurso utilitarista, obviamente también hay un discurso que propone que necesitamos entrenar el cerebro como ahora necesitamos entrenar el cuerpo. O sea, como estamos, ¿por qué corremos por la mañana? Porque nuestro cuerpo ya no trabaja físicamente. ¿Por qué tenemos que...? Yo escribí un texto sobre el futuro de la vida universitaria, donde los universitarios están en una especie de bar escribiendo a máquina para entrenar sus capacidades físicas, hablando en idiomas para entrenar sus capacidades cognitivas, mientras que la inteligencia artificial está organizando todo. O sea que el tiempo, o sea, es como un nuevo deporte cerebral que necesitaremos. Pero bueno, son todo utopias y veremos hasta dónde se realizan. Pero creo que tenemos que avanzar, si veo bien, porque el tiempo corre y... Vale. Yo quería preguntar, es que no sé, es una curiosidad mía, ¿la ironía la detecta la inteligencia artificial? La ironía la detecta la inteligencia artificial cada vez mejor. Es increíble la capacidad de producir chistes, de producir ironía, de producir... O sea, todo lo que hace la inteligencia humana, como vemos ahora, no es tan extraordinaria. Claro, la inteligencia artificial no hace más que reproducir lo que hacemos los humanos, pero es capaz de todo, en realidad, de todo lo humano, porque eso es precisamente lo que es lo nuevo de la inteligencia artificial. No está solo reaccionando, sino accionando. No sé si todos tenemos los coches ahora, que cuando nos saltamos así, cuando salimos de la línea, nos corrigen, ¿no? Nos echan para atrás. Eso no es lo que hace la inteligencia artificial, porque eso es puramente reactivo. O sea, cuando nos salimos, el coche reacciona. El sistema ABS de frenos, por ejemplo, es un sistema que reacciona y bloquea y después desbloquea, después bloquea. Eso no es inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos prevé el futuro de alguna manera, o sea, nos mantiene dentro de las líneas sin reaccionar. Es como un humano que mira hacia la meta. Es algo que yo creo que estamos en un momento que la limitación... O sea, hay mucha gente que dice, no, pero bueno, una poesía de verdad. Hay concursos de poetas contra inteligencia artificial y muchas veces pierden los poetas, o gente que piensa que lo producido por la inteligencia artificial es más humano que lo otro. Y a la larga nos va a superar porque la cantidad de información que tiene la inteligencia artificial crece y crece y crece. Lo sabemos, bueno, el ejemplo del ajedrez, ¿no? Siempre se decía, nunca va a ser mejor que un gran maestro de ajedrez. Hasta que empezaron a jugar las máquinas contra las máquinas y se aceleró tanto el conocimiento que hoy en día ninguna persona humana es capaz de ganar a un ordenador bien programado de ajedrez. O sea que son superiores y son más rápidos y escriben quizá mejor. Bueno, yo creo que el argumento no podrá ser nunca van a escribir una novela buena.
El argumento es que queremos escribir novelas nosotros mismos, queremos ser humanos y queremos también leer novelas que sabemos que están escritas por personas en carne y hueso.